La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener una conversación que se nos antoja realmente bastante interesante por el tema que vamos a desarrollar, que es de interés general en el país, pero sobre todo por el invitado con quien vamos a conocer y no debatir, pero sí quizás intercambiar algunas ideas en ejercicio de la sana dialéctica que siempre contribuye al proceso de la generación de ideas. Me estoy refiriendo a uno de los más importantes juristas en materia de derecho constitucional que ha dado a luz el Perú en las últimas 2 décadas al menos, profesor de Derecho Constitucional de importantes universidades, además de funcionario público de los más altos niveles y que ha prestigiado mucho al Estado peruano. El doctor Víctor García Toma, quien ha sido ministro de Justicia en su momento, desarrollando un papel muy importante desde esta cartera tan significativa para el Estado peruano, pero también ha sido magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2002 y 2007, habiendo llegado a ocupar inclusive el cargo de presidente de este organismo constitucional autónomo, el máximo intérprete de la Carta Fundamental de nuestro país. El doctor Víctor García Toma, quien ha publicado importantes y significativas obras en materia de Derecho Constitucional, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Particular San Martín de Porres y realizó los estudios de la maestría en la Universidad Nacional Federico Villarreal, justamente en la maestría de Derecho Constitucional. Quienes hemos estudiado en la universidad y aprendido de Derecho Constitucional, mucho le debemos definitivamente a nuestro invitado, a quien damos la más cordial bienvenida. José Alberto, un gusto en saludarlo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Bienvenido a Referente Jurídico. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema que sigue siendo todavía algo espinoso, aun cuando pareciera de que después de este largo proceso de evolución social que ha tenido la humanidad, y particularmente Occidente, ¿no?, que es la cultura a la que nosotros tributamos y de la que hemos bebido desde que España puso el pie aquí en América y particularmente en el Perú, es el tema de la libertad de conciencia religiosa y culto. El Estado peruano, dice nuestra Constitución, es un Estado laico, ¿no? El día de hoy, es decir, es un Estado que no adopta una posición de naturaleza religiosa, sino más bien se encuentra en un sentido neutro, ¿no? Lo dice la Carta del 93, lo decía la Carta de 1979, y sin embargo se le agradecía mucho particularmente la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, por su aporte a la formación cultural e histórica del Perú. ¿Cómo observa usted este proceso de evolución de un Estado peruano que viene desde los albores de nuestra joven república tras la independencia de 1821, la consolidación de 1824, donde tiene una identificación muy grande con la Iglesia, hasta los tiempos actuales, de fin de siglo pasado y los 17 primeros años de este nuevo siglo y milenio, donde se ha asumido más bien esta posición laica? En realidad, en el Perú hemos pasado por varias etapas.
durante la época incaica fuimos un estado teocrático. El Inca era simultáneamente gobernante político y además era suprema autoridad religiosa. Cuentan los cronistas que las mujeres que acostumbraban ayudar al Inca en sus quehaceres domésticos, acostumbraban beber los esputos y lamer las liendres que albergaban los largos y probablemente sucios cabellos del monarca, ¿no? Porque definitivamente no eran ni esputos ni liendres comunes y silvestres como podrían ser los nuestros. Ya en la etapa del virreinato y hasta 1920 fuimos un estado confesional, es decir, el estado se comporta como una persona y como persona asume para sí una determinada confesión, pero ello dentro de un marco de actitud preferente, exclusiva y excluyente, con menoscabo incluso de la libertad de conciencia durante un tiempo y luego de la libertad religiosa y de culto. Serán dos sucesos, el caso Pensotti y el caso Platería, que podríamos conversarlo un poco más adelante, los que le dan un giro al contexto peruano, y a partir de 1920 y de 1915 y luego en la Constitución del año 20 se establece, digamos, la libertad religiosa y dejamos de ser de alguna manera un estado confesional. En la Constitución del año 1933, y esto por propia actitud y posición de la Iglesia, luego en la del 79 y ya un poco más adelante en la del 93, pasamos a una condición sui generis. Es decir, nosotros no somos ni un estado confesional, pero tampoco llegamos a ser un estado laico. Puramente. Somos un estado que podríamos calificar de estado coadyuvante o de colaboración. ¿Por qué razón? Tenemos algunas nociones del estado laico. Se reconoce en el Perú que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y la libertad de culto. En segundo lugar, se establece la clara separación entre el Estado y la Iglesia. Se señala además que las normas de carácter religioso no tendrán por qué tener injerencia en las normas civiles. Y prueba de ello es que a lo largo de la historia del Perú hemos ido generando esas normas. Tenemos cementerios públicos, existe el divorcio, aparecieron los matrimonios civiles, ¿no? Digamos, como una forma de irse diferenciando, de irse distinguiendo. Sin embargo, existe el artículo 50 que señala que aun cuando se reconoce la autonomía y la independencia entre estas dos instituciones, el Estado peruano reconoce en la Iglesia Católica ser un elemento protagónico y esencial en la formación histórico-cultural. Y es por eso y en ese contexto que le da apoyo, ¿no? En realidad lo que está reconociendo el artículo 50 es, por un lado, el papel institucional de la Iglesia y por otro, el proceso de inculturación de la fe. Y es que más allá de que si usted o yo seamos agnósticos o ateos, lo cierto y lo real es que en el Perú existe una moral social de base, de inspiración cristiana, fundamentalmente católica. Y eso hace que los fenómenos religiosos y los fenómenos culturales estén aquí de alguna manera mezclados, fusionados. Una prueba de esta situación sui generis es que en el preámbulo de la Constitución se invoca la existencia de un ser supremo. En el capítulo relativo a los derechos fundamentales se señala en el tema de la educación la existencia del curso de religión. Se señala, además, en el calendario cívico hay 16 fiestas en las que incluso no hay labores. De esas 16 fiestas, 9 son religiosas. Tenemos un Ministerio de Justicia que tiene en su estructura interna una dirección de asuntos interconfesionales. Y dentro del marco del artículo 50, nosotros, digamos, el Estado exonera del impuesto al IGB
del impuesto a la renta y otras prerrogativas a 152 iglesias. Entonces nos encontramos en una situación que podríamos calificar sui generis, ¿no? Claro. El Y Estado, hasta, perdóname, hay sí. que agregarle inclusive que en los despachos judiciales siempre hay una cruz, Sí. ¿no es cierto? Hubo el caso Bustamante. Bustamante fue, siempre sucede. Bustamante y Rivero. No, Bustamante fue un ciudadano común y corriente que va a una diligencia al Poder Judicial y encuentra justamente en un despacho una cruz. Y entonces eso lo motiva a interponer una acción de amparo, señalando de que siendo un Estado laico no deberían existir imágenes religiosas en instituciones públicas. Y el Tribunal Constitucional resuelve señalando de que es una imagen pasiva. Es decir, que forma parte de la iconografía cultural, la existencia de estas cruces, estas imágenes, y en consecuencia, en la medida que no tienen un carácter propagandístico, pueden permanecer en los despachos. Lo mismo sucede hay una ley que declara, digamos, de interés público la conmemoración de la procesión del Señor de los Milagros. Así es. Y esa ley es objeto de una demanda de inconstitucionalidad, la cual es rechazada, ¿no? Entonces, estamos, como vuelvo a repetir, dentro de un modelo sui generis, modelo que comparten, entre otros países, Argentina y España, ¿no? Es un modelo por los hechos, no por la norma, porque la norma se establece, digamos, que el Perú es un Estado laico, ¿no es cierto? Aunque los hechos no lo dice, reflejen eso, ¿no? Claro, no lo dice abiertamente, y además debo decir que hemos llegado a esta situación un poco por el propio interés de la Iglesia. Lo que sucede es que si bien la existencia del Estado confesional le otorgaba, digamos, el privilegio de ser la religión única, exclusiva y excluyente, tenía una contraprestación. Y esa contraprestación consistía en que, como consecuencia de un patronato real creado en 1875, las autoridades políticas tenían la potestad de elegir a las máximas autoridades religiosas. Y entonces sucedía que finalmente las autoridades religiosas estaban más interesadas en hacer política o en tener vínculos con los políticos, digamos, de moda, antes que tener una relación fluida y jerárquica con la Iglesia. Entonces, para acabar con esa situación es que la Iglesia abandona. Esos eran los herederos del cardenal Richelieu. Pero todo eso la Iglesia lo recupera en 1980 con la celebración de un concordato con la Santa Sede, ya estando en el gobierno eclesiástico Juan Pablo II. Entonces, en ese concordato, el Estado peruano reconoce la presencia de un vicario castrense y un vicario en la administración pública, reconoce la prerrogativa de las entidades católicas a otorgar títulos a nombre de la nación, el que sea el obispo de la zona quien pueda designar a quienes van a disertar el curso de religión. Es decir, el Estado sufraga el pago y contrata, pero quien elige al profesor de religión es el arzobispo. El arzobispo. El jefe de la jurisdicción eclesial. Exacto. Sí. Bueno, entre otros varios elementos más, ¿no? Porque hay que recordar, por ejemplo, que el Código Civil de 1936 establecía, por ejemplo, que la mujer debía llevar el apellido del marido, como se establece en el canon católico, precisamente en el Codex Iuris Canonici. E inclusive antes de ese código del 36, el Código Civil previo establecía que tenía tanto valor el matrimonio civil como el religioso, es decir, alternamente cualquiera de los dos podían tener su superior validez frente a los efectos jurídicos que esa unión general. Ahora, han habido acontecimientos históricos importantes. Cuando falleció Francisco Mariátegui y Tellería, el famoso, digamos, escritor peruano, pero que además era masón, el cardenal Bandini, digamos, prohibió que este escritor fuera enterrado en el cementerio público, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que la ciudadanía salió en tropel a defender el derecho a la sepultura
y obligó incluso al presidente Cáceres a encabezar la marcha y contra la voluntad del cardenal que fuese enterrado en un cementerio a pesar de que había una proscripción religiosa, ¿no? Por ser masón. Por ser masón, exactamente. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, entonces en los tiempos actuales ya nosotros, digamos, y efectivamente, ¿no? A pesar de que, digamos, el Estado peruano asume esta posición intermedia, intermedia, neutra de palabra, pero intermedia de hecho, ¿no? Más o menos. Sí se sigue observando de todas maneras una enorme e importante presencia de la palabra de la iglesia más importante del país, que es la iglesia cristiana, en la toma de decisiones políticas del Estado peruano. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio entre homosexuales, el tema de la unión civil, entre otros varios temas polémicos, donde la voz del primado de la iglesia finalmente pues termina casi acatándose dentro de las son decisiones. temas sociales que tienen una reflexión o una mirada ética, y desde la ética, bueno, vamos a llamarla de una manera católica, el cardenal o quien a sus veces expone un punto de vista, que además también está siendo expuesto ahora por las iglesias evangélicas y las iglesias adventistas, ¿no? Además, con una gran firmeza. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un primer corte, ¿le parece? Para poder seguir desarrollando esta interesante conversación. Entonces, no cambie de canal, ya regresamos en Referente Jurídico.